Muy bien. Oye, vamos a comenzar esta conversación presentándoles a nuestros invitados ahora, que son Karina Narbona, antropóloga social de la Universidad de Chile, investigadora de la Fundación Sol, y también estudiante de doctorado en la Universidad de Colonia, en Alemania. Bienvenida, querida Karina. Gracias. Oh, ¿ya estaba en Col? Sí, estuve ahí hartos años. ¿De verdad? 5 años, sí. Oh, yo tuve una polora acá de Colonia. ¿En serio? Sí, sí, es muy linda Col. Mira. Pero hace mucho tiempo me dio un poco de nostalgia, perdón. Muy bien. Y estamos también con Manuel Garcés, presidente del sindicato de Banco Vice, director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Bienvenidos ambos a La Voz de los que Sobran. Bueno, tú ya habías venido, sí, Manuel. Así que vamos a conversar esta conversación hablando sobre el mundo del sindicalismo, ¿no es cierto? Bueno, queríamos ponerles en el tapete unas declaraciones. El plan laboral de 1979 no solo restringió al sindicato el accionar dentro de la empresa, sino que limitó su accionar completamente en el terreno político. Las consecuencias de estas anteojeras que se le puso a los trabajadores y a las trabajadoras han ocasionado con el tiempo debilidad sindical, pérdida de derechos y pérdida de poder político. Respecto de estas afirmaciones, querida Karina, ¿cuál es tu análisis? Bueno, estoy muy de acuerdo. No es una sorpresa, no es una novedad decir que el movimiento sindical en Chile se encuentra bastante débil. Una característica del sindicalismo en Chile es su hiperfragmentación, la dispersión de los sindicatos, claro, el fraccionamiento de los sindicatos y con ello del movimiento de trabajadores y trabajadoras y de la propia clase trabajadora. Y esto tiene que ser mirado en su dimensión histórica. En Chile, desde antiguo, primaron las relaciones laborales... ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono, Karina? Que son súper como unidireccionales. Claro. Sí. Gracias. Desde antiguo, la negociación a nivel de empresa siempre existió, que es la negociación a nivel más atomizado posible en el espacio de la empresa, e incluso llegó a ser predominante, pero ya con el plan laboral del año 79 lo que se hizo fue evitar cualquier salida fuera de la empresa y sobre todo coartar la posibilidad de la negociación por rama. ¿Qué quiero decir por negociación por rama? Por ejemplo, que todos los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación puedan negociar juntas y juntos. Y eso significó mellar no solamente la capacidad de los sindicatos a través de la negociación colectiva eficaz de distribuir ingresos, de disminuir la desigualdad, de restar abuso de los espacios de trabajo, sino que también evitó acumular una fuerza política para, por ejemplo, tener voz en los debates públicos, en el diseño de un conjunto de políticas que puedan favorecer los intereses de las y los trabajadores. Evitó que la balanza se incline más hacia la parte laboral y lo que tenemos hoy es una balanza política totalmente inclinada hacia el lado empresarial. Tal cual, no es una batalla igual, está el sartén bien tomado por un mango y aparte, y te involucro ahora a ti, Manuel, existe como un desprestigio constante de la participación sindical, ¿cierto? Se le asocia frecuentemente a la generación de problemas, al trabajador complicado, a la falta de compromiso, cuando en realidad yo creo que ahí también hay una ceguera muchas veces del mundo empresarial en términos de que las cosas serían mucho más fáciles si tuvieran a los sindicatos fortalecidos con una amplia representatividad en términos de solucionar problemas que vayan en la sinergia de la progresión y el crecimiento de la propia empresa. Sí, efectivamente, bueno, como estamos hablando del plan laboral, acá se condicionó que el sindicato se relaciona directamente con la empresa. Entonces ya ahí lamentablemente es muy difícil avanzar. Ahora vemos que, claro, no existe una negociación colectiva real dentro de la empresa. Son más imposiciones las que se hacen. Nosotros lo vivimos constantemente dentro de la Confederación Bancaria, en todos los sindicatos de la banca.
Entonces, claro, es muy difícil. También es muy difícil avanzar porque está esto de que si tú eres sindicalizado, eres comunista Claro, derechamente así te exacto, dicen. exacto. Al ser sindicalizado, incluso ayer yo hablaba con un socio y me decía, oye, pero no pasa nada si yo me sindicalizo, mi jefe no va a decir, no, si eso ya pasó, ya es parte de la historia. Entonces todavía existe Pero ese hasta tus miedo. propios compañeros incluso a veces los tratan de flojos, como decir, Exactamente. es fácil trabajar de dirigente. Exactamente. Entonces, claro, hay ahí también una caricaturización del dirigente sindical que, claro, si tú vas a nuestra oficina, nosotros estamos incluso hasta más tarde que los mismos trabajadores del banco generando trabajo. Entonces, claro, hay mucha mentira y que el empresariado el que hace esto, dividir para gobernar. Claro. Entonces, este plan laboral, ¿qué es lo que hizo? Logró eso. Logró que en una empresa existieran muchos sindicatos. Lo vemos en la parte del comercio, lo vemos en el Transantiago, por ejemplo, en la cual vemos muchos sindicatos, que el empresario la tiene súper fácil. La tiene súper fácil, claro. Entonces, incluso hay alguna gente que hasta busca solamente el fuero. Busca el fuero y el empresariado dice, ya, démosle, abramos más sindicatos, porque así debilito la fuerza de los trabajadores. Tal cual, y funciona a veces con la lógica esta de la zanahoria y el garrote, porque con los que son más proclives a la empresa llegan a un rápido acuerdo y dejan en un muy mal pie al resto. Entonces estamos hablando de un plan laboral del año 1979 y que sigue vigente culturalmente, incluso como muy arraigado en nuestra cultura. Entonces es muy difícil, Karina, cómo restituir esa pertenencia de clase que al final es lo que se destruyó con este plan laboral, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil. Ha sido una batalla que ha emprendido el sindicalismo desde que se instaló el plan laboral impulsado por José Piñera. Con esta lógica, con este gran anhelo de volver a tener una negociación por rama, de acabar con el plan laboral. Esa lucha se llevó durante todos los años 90 también, durante los años 2000, ha estado presente hasta el día de hoy. Hoy vuelve a situarse en la palestra pública el tema de volver a tener una forma unificada de negociación, de volver a generar una articulación del mundo sindical para poder ejercer un poder, un peso político real en este país. Claro. Pero claro, hay muchos obstáculos, hay poderosas fuerzas que se oponen a la unidad, a la tendencia unificadora y de solidaridad que puede plantear el mundo sindical y que se contrapone con otra lógica, que es cómo funciona nuestro modelo, nuestro sistema económico, que es privatista, es de la lógica de lo individual, del hiperindividualismo, ¿verdad? Oye, tú estudiaste en Alemania, viviste allá, en una ciudad muy bonita, pero me imagino que también sabes cómo funcionan las cosas en Alemania, porque Alemania no es un ejemplo de comunismo, ¿cierto? No. La gente no anda con la bandera roja, con la olla y el martillo, pero ¿cómo funcionan, por ejemplo, allá, que es una socialdemocracia? Bueno, allá tienen grandes sindicatos de rama que tienen representación en la empresa, pero lo que ocurre es que es eso, funciona como una escalera. El sindicato de rama se presenta a nivel local, no es que no exista sindicatos a nivel local. En cambio, en Chile lo que tenemos son sindicatos que se constituyen en la empresa y, como vimos, se constituyen múltiples sindicatos en la empresa. Estamos hablando de 30 sindicatos, 50 sindicatos, 100 sindicatos. Nosotros tenemos un dato. El 50% de los sindicatos activos en Chile, que son cerca de 8.700, tiene menos o lo mismo que 40 socios o socias. Es decir, son sumamente pequeños. Además, la mitad no tiene más de 10 años de existencia. Son sindicatos de corta vida, de una existencia efímera en general. Entonces, obviamente, la perspectiva es muy distinta a lo que se da en Alemania, donde los sindicatos son de rama, llevan mucho tiempo, mucha, además, experiencia acumulada, recursos infraestructurales, ¿verdad? Y capacidad de incidir en la política. Estos sindicatos, cuando negocian a nivel de rama, y las huelgas, naturalmente, tienen esta posibilidad de ejercer un poder bastante material, bastante directo, cuando se llevan a cabo, pero tampoco es necesario realizar huelgas todo el tiempo, porque Claro. solamente el hecho de tener esa posibilidad da una señal que permite negociar, permite allanar el terreno a la negociación.
De hecho, podríamos decir que incluso hay menos huelgas que acá. Acá hay muchas huelgas, pero no son efectivas. Y lo que suele pasar es que los trabajadores, las trabajadoras se ven forzados a la huelga porque en la parte empresarial no hay una disposición tampoco a negociar. Ninguna. Lo hemos visto, de hecho, nosotros acá vienen muchos trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Lo vimos con Turbus, con Gendarmería, que fue un ejemplo positivo. con Líder, Walmart, Salcobran, etcétera. Han estado acá cuántos trabajadores de cuántas empresas gigantes y que a veces incluso, por ejemplo, vemos también cada cierto tiempo alguna huelga de la minería, pero generalmente ellos llegan a acuerdos muy rápido. Ahora, hay una cuestión que particularmente a la empresa y también al Estado le molesta mucho y ahí comienzan a activarse, que es la exposición pública de los problemas. Ahí ha pasado con Turbus, por ejemplo. Claro. ¿Te acuerdas tú? La primera conversa que tuvimos con los sindicatos, inmediatamente ellos mandaron un comunicado, ¿cierto? Tuvimos que leer el comunicado de Turbus, claro. Después vinieron con el tema de la huelga y a las 2 semanas o a la semana siguiente se solucionó y ellos atendieron buena parte de las demandas. Entonces, claro, pero no todos tienen acceso a esa posibilidad de exposición pública. Claro, no, y lo que pasa es que ahí también es la lucha de clase. Es la lucha de clase si el empresario puede dar más. Pero ellos saben que es lucha de clase, que nosotros somos trabajadores, que ellos nos ponen el pie encima. Bueno, también es importante mencionar, y me gustaría aquí ocupar las cámaras de la voz de los que sobran, y mencionarle a los trabajadores que cuando el trabajador llega a una empresa, le entregan una carta oferta. Y entonces esa carta oferta, en ningún lado mencionan que esos beneficios lo ganó el sindicato, sino que ellos lo mencionan como que la empresa son tan buenos, ¡qué buena la empresa! Muy buenos, entonces te entregan estos beneficios. Claro, entonces el trabajador nunca se entera que existe un sindicato dentro de la empresa. Entonces, claro, después cuando el trabajador... ¿Y cuáles son sus logros? Exacto, lo más que esos son los logros. Claro. Entonces, cuando el trabajador llega a la empresa y llega al sindicato a decirle, pucha, sindicalízate, ya, pero ¿qué me entrega el sindicato? Pensando siempre en una gift card, pensando siempre en un beneficio, y ahí llegamos al individualismo que mencionaba Karina, pero no se ve que el sindicato ha logrado una gran parte de los beneficios que le entrega la empresa, pero es porque está el sindicato metido ahí, no es porque la empresa sea buena. Entonces es muy importante mencionarle eso a los trabajadores, que esa carta oferta la ganó el sindicato, no es que la empresa quiera entregar esos beneficios. Bernardo Evia dice, la libre asociación fue lo más perjudicial y además las elecciones son indirectas, se eligen directores y ellos eligen a la directiva. Son algunos comentarios que estoy leyendo. Marcelo Cartagena dice, ninguno de los gobiernos pseudodemocráticos, incluyendo este, ha querido fortalecer la ley laboral y sindical. Solo han sido serviles al capital. Precarizando, nos dice también, ¿no es cierto? Marcelo Cartagena. Bernardo Evia dice, más encima el sindicato negocia y después la empresa hace extensivos los beneficios a los no sindicalizados. Esto es bien interesante, ¿no? Primero, ¿cuál es el rol que cumple la ley actual en esta debilidad sindical, verdad? Y luego también conversar un poco sobre la propuesta que tiene la Fundación Sol y la Confederación Bancaria justamente para poder solucionar estos problemas quizás a través de una negociación colectiva ramal y mejorar los sueldos, porque digámoslo, hemos hablado harto de las pensiones, pero las pensiones también responden a que tenemos unos sueldos bajísimos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hay un dato que siempre vale la pena traer a la palestra, que es que el 50% de las y los trabajadores en Chile gana menos de o igual que 583.000 pesos líquidos, lo que es muy poco. Qué poco. Claramente no alcanza a cubrir las necesidades de un hogar, no alcanza a llegar a fin de mes y eso se va supliendo con deuda, lo que también compromete nuestro futuro. Finalmente disciplina a las personas, ¿verdad? Claro. Y esta realidad de los bajos sueldos y del atraso salarial que hay en Chile, creemos, desde nuestro punto de vista y como lo hemos trabajado con la Confederación Bancaria, que se puede combatir con más poder sindical, como hemos dicho, y eso a través de una negociación colectiva eficaz, real, que no es lo que se está dando hoy en día. Y aquí tú preguntabas, Alex, sobre el plan laboral, sobre la ley. ¿Cómo la ley que existe hoy día?
¿qué papel juega? Claro. En la debilidad sindical no es posible solamente señalar a la ley, ¿verdad? Porque hay otras razones, podríamos cuestionar la política interna de los sindicatos, las disposiciones objetivas, una serie de otros elementos. Pero sin duda que la ley ha sido un obstáculo fundamental para acumular capacidad negociadora. Y aquí hay que remitirse, lo hemos dicho, al Plan Laboral del año 79, pero no siempre se conoce en qué consiste este plan. Exacto. Y ahí las propias palabras de José Piñera sirven para identificar cuál era su núcleo, sus puntos focales. Él hablaba de 4 pilares del plan laboral. Ya. Pilar número 1, la negociación colectiva exclusivamente de nivel de empresa, 100% descentralizada. Es decir, para que los trabajadores y las trabajadoras no se organicen a una gran escala, con una coordinación mayor de sus intereses en común. En segundo lugar, la huelga que no paraliza, como le llamamos, o sea, desvirtuar el sentido de la huelga. Esto a través del reemplazo de trabajadores en huelga, por ejemplo, entre otros elementos. Perfecto. Evitar las huelgas en solidaridad, Claro. y otros elementos más. Tercer punto, el liberalismo organizativo, o también llamado como liberalismo a ultranza, que es permitir que se creen un sinnúmero de organizaciones sindicales en la empresa que compiten entre sí y además con grupos de trabajadores y trabajadoras que se organizan solo para negociar y después se disuelve ese grupo. Perfecto. Es decir, se genera como una especie de mercado sindical, donde se fomenta la rivalidad intersindical entre sindicatos. Y en último lugar tenemos la despolitización sindical. Él también habló del pilar de la despolitización. ¿Por qué? Porque no se permite que las y los trabajadores negocien sobre temas que vayan más allá del nivel de la empresa, que sean competentes al conjunto de la sociedad, por ejemplo, los derechos sociales. Y en el ámbito de la empresa, además, no se permite tocar lo que se llaman las materias, las facultades organizativas del empleador. Reconversiones, contrataciones, despido, todo lo que compete a la organización del trabajo. Nada de eso se puede tocar por negociación colectiva. Al final lo que termina produciendo esto no es solamente despolitización, sino que también una insustantividad de la democracia. Vacía la posibilidad de unas relaciones más democráticas en el ámbito económico, laboral y social en general. En la sociedad, si la democracia todavía se plantea como un horizonte político y de sentido, que nos involucra, que nos identifica, que nos interpela, entonces tendríamos que preguntarnos qué pasa con la voz organizada de las y los trabajadores. Y en este momento está sumamente bloqueada. Es súper loco porque yo, por ejemplo, yo entré a trabajar a fines de los 90 y como que recuerdo que todavía había un resabio de sindicatos fuertes, por lo menos en las empresas periodísticas, que daba, por ejemplo, el sindicato del Mercurio era bastante fuerte. También me acuerdo el de Canal 13, como que me acuerdo de que yo todavía viví como esos resabios de sindicalismo no tan como ahora, que como que es transparente prácticamente, ¿no? Entonces como que alcancé a vivir eso. Hoy día ninguna empresa periodística queda eso. Lo destruyeron completamente. Y lo destruyeron desde principios del 2000 con una política generalizada de ir destruyendo y privatizando todo, ¿no es cierto? Y ahora las maquilladoras no son del canal, son privadas. Y era al principio, fue a poco, ¿no? Después los camarógrafos, después los fotógrafos, después, y así. Y después era el sindicato número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces al final el número 1 no quedaba nadie, po. Se fueron entre muriendo y yendo de los trabajos y ya no quedaba nadie. Ese sindicato fuerte que tenía poder y que hacía que los trabajadores tuviéramos ciertas prerrogativas que iban más allá de las leyes de las 40 horas y todo eso que hoy día existen y que más bien han hecho que cambie mucho la forma de trabajo también. Esa flexibilización que al final ha terminado en ser que tú trabajas en tu casa algunos días, no sé. Como que siento que como que a pesar de que este es un plan que comenzó en 1979, el año 2024 es incluso más fuerte que el año 1998. Exacto. ¿Por qué pasó eso? ¿En qué? O sea, como que se fue arraigando como una cultura al final. Sí, bueno, ahí también pasa mucho el empresariado. El empresariado que financia campañas políticas y que después tiene que venir la vuelta de mano.
Entonces, claro, ahí cuando quieren hacer leyes a favor de los trabajadores, obviamente los políticos van a ir a favor del empresariado porque ellos fueron los que financiaron sus carreras. Entonces, es muy difícil avanzar. Vimos una reforma de Bachelet en el 2006 que la verdad no fue ninguna reforma. O sea, por ejemplo, dejar los servicios mínimos dentro de la huelga para nosotros es fatal. Lo ideal es una negociación no reglada, porque si tú te vas a una negociación reglada, ya tú ya antes de empezar a ver lo que te va a ofrecer la empresa, tú ya tienes que estar discutiendo los servicios mínimos. Entonces, tienes que estar peleando ya antes incluso de la propuesta. Entonces, no ha habido ninguna ayuda, no hay ninguna ayuda de parte de la parte política. Y ahí es súper importante mencionar que cuando los trabajadores dicen, no, es que lo que pasa es que los sindicatos son políticos. Es que tenemos que ser políticos, tenemos que estar en política. O sea, el problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema de las pensiones, el problema de los escolares, de educación. Absolutamente. Es todo política, y tenemos que estar ahí. Para eso tenemos que estar los sindicatos. Y como mencionas tú, en los años 90 o en los años 70, en que de verdad los trabajadores sí podían discutir estos temas. Lamentablemente con el plan laboral no fueron sepultando, y ya ahora tú ves leyes en las cuales 40 horas, ley Karim, dejan totalmente fuera a los trabajadores. Entonces, de verdad es muy difícil así. La única solución que nosotros vemos es la negociación ramal, porque así podemos estar unidos y poder un poco contrarrestar toda esta ola de malas leyes que han tenido los trabajadores en Chile. Hay hartos comentarios, a la gente le interesa mucho este tema en general en nuestro programa. Jiménez Sociable dice, la extensión de los beneficios desincentiva la inscripción en sindicato, porque le llegan igual los beneficios. Erna dice, así es, todos los logros que van en beneficio de los trabajadores es por el trabajo sindical. Y los beneficios les llegan a todos, aunque no estén sindicalizados. Harto habla la gente sobre eso, ¿no? Porque como que hay algunos que se sacan la mugre, se van a la huelga, ponen en riesgo a veces su estabilidad laboral. Y así, y después los beneficios le llegan a todos. Bueno, es la idea un poco, pero no estemos nosotros mismos, como no seamos tan desclasados de estar criticando a los que se están sacando la mugre por hacerlo. Es importante, ¿no?, el tema de la extensión de beneficios. Y aquí volvemos a la ley. La ley permite que en empresas es muy fácil hacer un sindicato. Entonces la empresa, cuando tú como sindicato negocias y no extienden los beneficios, efectivamente tú vas a tener poder, pero al día siguiente la empresa te arma otro sindicato. Claro. Y ahí ya te parte, ahí ya puede hasta incluso dejar de existir el sindicato más de lucha y queda este sindicato de empresa. Entonces, la ley permite esto. Entonces, claro, lamentablemente ahí nosotros tenemos que velar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos como sindicato empresa porque no tenemos tampoco facultad para más allá? O nos ponemos choros, como se dice. Claro, en buen chileno. En buen chileno nos ponemos choros y la extensión de beneficios no la cedemos, pero sabemos que a la semana después vamos a tener otro sindicato amarillo y ellos sí van a extender los beneficios. Entonces, me encanta que haya usado el amarillismo también. Exacto. Patricio Vega dice, trabajadores y sindicatos unidos es la única esperanza de recobrar los derechos sociales. Que nos siga ganando el 11, asumo que se refiere a la dictadura, y el neoliberalismo. Y Juan Barrera nos cuenta, dice, mi padre fue bancario y su casa la compró en el 72 con préstamos directos que gestionó el fuerte sindicato del banco, la Caja Bancaria. Mira qué interesante las historias que está recordando nuestro público ahora. Yo creo que una de las cosas que coló más fuerte en la cultura primero del sindicalismo es este plan de 1979 de José Piñera. Y también eso de que, a propósito de lo que estaba diciendo Manuel, esto me acuerdo de Pinochet, de hablar tanto en contra de los políticos, ¿no? Era como, los políticos, y la usted quiere que los politiquería. políticos. Exacto. En vez de hablar de politiquería, él metía todo en el mismo saco. En vez de, no sé, pues sí, hay políticos y políticos, así como hay abogados y abogados, y periodistas y periodistas, digamos. Entonces, es muy interesante esto. Karina, ya como para ir cerrando, quizás hacer énfasis, no sé si te parece, en este plan que presenta, en esta idea que tiene la Fundación Sol,
¿Y cómo ha sido, junto con la Confederación de Sindicatos Bancarios, cómo ha sido recibida? ¿Crees tú que ha habido hay voluntad política para avanzar en estos temas? Bueno, sobre todo hay voluntad entre las y los trabajadores. Y Eso es importante. Lo bueno es que se están produciendo, hay sinergias, conversaciones. Esto es un proceso que todavía se está desarrollando, está en pleno desarrollo. Pero siempre ha sido un gran anhelo del mundo del trabajo. Y hay fuerzas renovadas por apuntar en esta dirección, lo que es muy positivo. Ahora, esto no es fácil porque viene justamente a contrasentido de la corriente que se da hoy en día, que es el sindicato que mira a las fronteras de la empresa, que mira a las situaciones más inmediatas, incluso se ve ahogado en las gestiones del día a día y que no puede tener una perspectiva de futuro más amplia y una perspectiva política más amplia, claro, de instar a esta solidaridad más amplia y poder potenciar también un movimiento político de la clase trabajadora. Y en ese sentido hay que limar una serie de asperezas, de rivalidades. Es muy complejo también pensar en, por ejemplo, lo que significa una negociación ramal. Hay que pensar en la fusión de sindicatos o en cómo se permite que las distintas voces sindicales, porque ya tenemos una multiplicidad de sindicatos, se vean representadas también, claro, en estos espacios. Y ese ha sido el trabajo con la Confederación Bancaria, en pensar esos mecanismos. Pero creemos que es posible y que no solamente es posible, que es urgente, que es necesario. Vamos los hogares ya no pueden más con la asfixia presupuestaria. O sea, mejorar los salarios es una prioridad. Pero no solamente mejorar los salarios, sino que mirar la vivienda, como decíamos, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud. En todos esos ámbitos tiene que estar presente la voz de las personas comunes y corrientes, que son constituyentes, que participamos dentro de este mundo del trabajo. Quienes están llevando a cabo esas labores, digamos, y que conocen mucho mejor cuáles son las necesidades y también las cosas que están pasando y cómo llevarlas a cabo, pues, al final, ¿no? Exacto. Sí. Claro. Sí, es importante también ahí que los trabajadores se den cuenta del poder que tenemos. Aquí mencionar historia, el 12 de noviembre del 2019 se realizó hubo una huelga general acá en Chile. Importante. Muy importante, y mencionar que estuvimos a nada de cambiar este sistema en el país. O sea, ahí nos damos cuenta de verdad de lo que sirve la lucha y que nos creamos el cuento que nosotros como trabajadores podemos hacer grandes cambios acá en Chile. Absolutamente. Y ese llamado es a todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias a ambos por estar aquí, Manuel, Karina, ahí está nuestro público también. Por ejemplo, Vicente Alvarado dice: saludos a los panelistas, Karina Narbona y Manuel Garcés, muy claros en sus argumentos. Muchas gracias. Ale, me das 2 minutos. Por favor, Manuel. Lo más importante en el sindicalismo es la solidaridad. Absolutamente. Mencionar el apoyo a nuestros compañeros del sindicato número 1 de Minera Escondida, que lamentablemente un trabajador se suicidó porque fue despedido con licencia médica. Entonces, imagínate, aquí estamos viendo las barbaridades que hace el empresariado en una minera que tiene miles de utilidades. Utilizando los recursos naturales de todas y todos. Exacto, entonces también, bueno, darle un afectuoso saludo a los familiares de Hugo Morales, el trabajador que muere por estar 18 horas trabajando en La Moneda. O sea, si ya en el Palacio de Gobierno se cometen este tipo de irregularidades, más de 10 horas haciendo horas extra, entonces eso, ¿qué va a pasar en empresas pequeñas? Entonces es lamentable. También darle un saludo a los trabajadores penitenciarios que están demandando una carrera funcionaria digna y además elementos de seguridad. Ellos solo cuentan con un bastón y una polera. O sea, ¿cómo? No, o sea, no, ¿cómo? Claro. No se puede. Y bueno, terminar también a los trabajadores del Sindicato Nacional de Empresas CGS Minerals, que también se encuentran en huelga. Así que la solidaridad para ellos y el saludo y mucha fuerza y a seguir adelante. Muchas gracias por eso. Bernardo Evia dice: saludos de un ex dirigente sindical de los supervisores de El Salvador. Un abrazo para ti, Bernardo. Gracias por estar viéndonos. Y con eso terminamos el programa del día de hoy, con esa solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras, con las familias, sobre todo
de estos dos trabajadores que lamentablemente uno se quitó la vida y el otro murió trabajando. En el mismo gobierno justamente que promulgó las 40 horas, es curioso, pero bueno.